Muy buenas noches. Mi nombre es José Valladares. Vamos a tratar acá el tema tipo de esfuerzos mecánicos. El curso es estructuras metálicas y cimentación de máquinas a cargo del docente, el ingeniero Nilton Ceballos Hurtado. Bueno, una breve introducción. En la ingeniería es fundamental, ¿no? Comprender los diferentes tipos de esfuerzos mecánicos que pueden afectar a una estructura o componentes. Estos esfuerzos pueden ser no axiales, cortantes, de torsión, de flexión o compuestos, ¿no? Y es importante no conocer sus características y cómo afectan los materiales para poder diseñar y construir estructuras seguras y eficientes, ¿no? Que nos van a garantizar, ¿no? Este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, entre los tipos de esfuerzos mecánicos se refieren a las diferentes fuerzas aplicadas, ¿no? A un cuerpo o estructura, ¿no? Con el objetivo de formarlo, moverlo, cambiar su forma, ¿no? Algunos de estos tipos de esfuerzos mecánicos eh, más comunes son, ¿no? Los siguientes, ¿no? Que vamos a tratar, ¿no? El esfuerzo de tracción, el esfuerzo de comprensión, el esfuerzo de flexión, el esfuerzo de corte o cizalladura, el esfuerzo de torsión. Ya, entonces, como ya lo dije, ¿no? Los tipos más comunes de los esfuerzos mecánicos, el esfuerzo de tracción ocurre actúa, cuando una fuerza actúa sobre la estructura tirando en direcciones opuestas, ¿no? Acá como ven, por ejemplo, ¿no? Uno tira para arriba, para abajo, o sea, ahí nos está diciendo, ¿no? Cuando tira en direcciones opuestas a la estructura, ¿no? Por ejemplo, un cable cuando soporta eh, una carga. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la cadena de un columpio, el cable de una grúa, cables de acero en un puente colgante, cables elevadores, etcétera, ¿no? Ahí hacen el ejemplo de esfuerzo de tracción, ¿no? Ahora, en el esfuerzo de compresión, ocurre cuando una fuerza actúa sobre la estructura empujando en direcciones opuestas, ¿no? A diferencia del anterior, estas van a tirar en direcciones opuestas, comprimiendo así la estructura, ¿no? Por ejemplo, los pilares de un edificio que soportan, ¿no? El peso de un techo, las patas de una silla también, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona está sentada ahí es un esfuerzo de compresión, ¿no? Las columnas de un edificio que soportan el peso de la estructura, las columnas de una construcción, por ejemplo. Ya, esfuerzo de flexión. Ocurre cuando una fuerza actúa en una dirección perpendicular al eje longitudinal de la estructura, ¿no? Entonces, causando una deformación en la estructura, ¿no? Por ejemplo, la viga, ¿no? Que soporta, ¿no? Una carga en el centro, ¿no? Por ejemplo, acá miramos, ¿no? Hace una pequeña fuerza, lo deforma un momento y de nuevo regresa, ¿no? A su estado normal, ¿no? A esa es flexión, ¿no? Otro ejemplo tenemos, ¿no? Una columna de una construcción que recibe una carga lateral, ¿no? El brazo de una grúa puente también que dobla bajo el peso, ¿no? Ese también es un ejemplo, ¿no? De esfuerzo de flexión, ¿no? El esfuerzo de corte o cizalladura, ¿no? Ocurre cuando una fuerza actúa en una dirección paralela al eje longitudinal de la estructura, cortando la estructura. Por ejemplo, ¿no? Unas tijeras o un hacha, ¿no? Cuando intentamos cortar un tronco, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Eh, Al colgar un cuadro en una pared donde el tornillo genera un esfuerzo cortante sobre la superficie, ¿no? De apoyo. En esfuerzo de torsión,
Ocurre cuando una fuerza actúa sobre la estructura haciendo que se tuerza o gire, ¿no? Alrededor de su eje longitudinal. Un claro ejemplo es una barra que se tuerce cuando se aplica una fuerza giratoria en sus extremos, ¿no? Eh, Otro ejemplo también es, por ejemplo, ¿no? Al colocar, ¿no? un foco, ¿no? Lo enroscamos, ¿no? Una base, ahí también aplicamos una fuerza de torsión, ¿no? Ya, coeficiente de Poisson, ¿no? Este es muy importante también, ¿no? El coeficiente de Poisson es una medida de formación, ¿no? Lateral que ocurre cuando un material sometido a una carga axial es una propiedad importante para la ingeniería que puede ayudar a predecir cómo deformar un material bajo ciertas cargas, ¿no? El cálculo del coeficiente de Poisson, el coeficiente de Poisson se calcula dividiendo la deformación lateral por la deformación axial. Es decir, ¿no? Si un material se estira en una dirección y se encoge en otra, entonces, ¿qué va a hacer este coeficiente de Poisson? Este sería la relación, ¿no? Entre la cantidad del encogimiento y la cantidad de estiramiento, ¿no? Para eso, la fórmula para calcular el coeficiente de Poisson es la siguiente, ¿no? B igual a T sobre L, donde B es el coeficiente de Poisson, T es la deformación unitaria transversal, ¿no? Que se calcula dividiendo este estrechamiento radial entre el diámetro original y L es la deformación unitaria longitudinal que se calcula, ¿no? Como ya lo dije, dividiendo el estiramiento entre el largo originado, ¿no? Ya, entonces, como ya lo dije, ¿no? La fórmula para calcular este coeficiente de Poisson, B igual a T por L, ¿no? Entonces, esta importancia de este coeficiente de Poisson es, es muy importante, ¿no? Se podría decir en la ingeniería, porque esto nos va a ayudar a predecir cómo deformará un material bajo ciertas cargas, ¿no? También puede ser utilizado para determinar la resistencia de un material a la fractura para diseñar estructuras que sean capaces de soportar cargas, ¿no? Sin deformarse demasiado, ¿no? Ahora, un ejemplo de esta aplicación de Poisson utilizamos en la ingeniería, por ejemplo, para diseñar los puentes, los edificios que sean capaces de soportar cargas sin deformarse demasiado, ¿no? Que también es utilizado en la industria aeroespacial para diseñar aviones, cohetes que sean capaces de soportar las cargas que se producen durante el despegue y el aterrizaje, ¿no? Ojo, que este también es muy importante. Esfuerzos compuestos, ¿no? Estos esfuerzos compuestos son una combinación ya, ¿no? De ya los temas tratados de los esfuerzos, de dos o más tipos de esfuerzos mecánicos eh, que van a actuar simultáneamente, ¿no? Sobre el material. Estos esfuerzos pueden ser axiales, cortantes, torsión o deflexión. Y su combinación puede producir tensiones y deformación complejas en el material. En la ingeniería, los esfuerzos compuestos se encuentran comúnmente en estructuras como puentes, edificios, torres de transmisión. Por ejemplo, ¿no? En una viga que soporte una carga distribuida, puede experimentar esfuerzos de flexión cortante al mismo tiempo, lo que resulta en una combinación de tensión y deformación de la viga, ¿no? Estos materiales son aquellos también que están formados por combinación, ¿no? Como dije, de dos o más materiales diferentes, como fibra de esfuerzos y una matriz, ¿no? Estos materiales pueden resistir las fuerzas de tracción, compresión, flexión, ¿no? Y corte, ¿no? En simultáneo, ¿no? Como se podría decir, como ya lo hemos tratado. Ya, cargas distribuidas. En las cargas distribuidas son aquellas que se aplican uniformemente a lo largo
de una sección transversal o de una longitud determinada en una estructura. Estas cargas se pueden clasificar en cargas uniformes y en cargas triangular, ¿no? Bueno, las cargas uniformes se aplican de manera constante a lo largo de toda la sección transversal o longitud de la estructura, ¿no? Y en la carga triangular, por otro lado, se aplica de manera variable a lo largo de la sección transversal o longitud de la estructura, aumentando o disminuyendo gradualmente desde un extremo a otro, ¿no? También es importante tener en cuenta las cargas distribuidas al diseñar estructuras como vigas, puentes, marcos, ya que pueden afectar significativamente la resistencia y estabilidad de la estructura, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, el anclaje, armadura, ¿no? De refuerzo, el tramo extremo, los cables principales, ¿no? Los tirantes, ¿no? Acá, ejemplo de una grúa. Vean. Ya, cargas concentradas, ¿no? Las cargas concentradas son fuerzas externas que actúan sobre una sección o específica de una viga o estructura. Un ejemplo común de la carga concentrada es el peso, por ejemplo, de un automóvil que se apoya en el puente o una viga, ¿no? Otro ejemplo claro es cuando una viga en una fracción de su longitud soporta, por ejemplo, el arranque de una escalera, ¿no? Esta carga concentrada de un tramo de la viga, ¿no? A eso llamamos la carga concentrada, ¿no? El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es una propiedad mecánica de los materiales que describe la rigidez de un sólido elástico cuando se somete a una carga externa. También se le conoce como el módulo de Young y se representa por la letra E. Por ejemplo, este parámetro es fundamental, ¿no? En el diseño y análisis de estructuras, ya que permite calcular el comportamiento de los materiales ante diferentes tipos de esfuerzos, ¿no? El modo de elasticidad también se define como la relación entre la tensión aplicada de un material y su deformación resultante, que quiere decir que mide la resistencia de un material a la deformación elástica y su capacidad para recuperar su forma original después de retirar la carga. Por lo tanto, cuando mayor sea el módulo de elasticidad de un material, más rígido será y menos se deformará ante una carga dada. Bueno, algunos criterios de falla. En el criterio de von Mises, este criterio se utiliza para determinar las fallas de los materiales dúctiles que pueden soportar una gran cantidad de deformación plásticas antes de la falla. Se basa en la hipótesis de que la falla ocurre cuando la energía de deformación excede la energía necesaria para producir la deformación plástica máxima, ¿no? Eso nos habla del criterio de von Mises, ¿no? Ahora tenemos otro criterio, que es el criterio de Tresca. Este criterio utiliza para determinar la falla en materiales frágiles que no pueden soportar, ¿no? Que no pueden soportar la falla en materiales frágiles que no pueden soportar mucha deformación plástica ante la falla. Se basa en la tensión cortante máxima de un punto supera la tensión cortante que produce la falla en un ensayo de tracción uniaxial, ¿no? Bueno, este modelo entonces se aplica a materiales dúctiles y en el que se considera que el material fallará por influencia cuando el esfuerzo cortante máximo alcance el valor del esfuerzo cortante, ¿no? Crítico, medio de un ensayo de tensión uniaxial. Por ejemplo, ¿no? El esfuerzo máximo igual a tita 1 por tita 2 sobre 2, el esfuerzo de influencia por tita y sobre 2, tita 1 menos tita 3 igual a tita y, ¿no? Esa es nuestra fórmula. Ya, análisis de esfuerzos. Los esfuerzos axiales, eh, fuerzas que actúan, ¿no?, en línea recta a través del objeto, ¿no? Como ya hemos visto, los esfuerzos cortantes, fuerzas que actúan
perpendicularmente al objetivo a través de su sección transversal, ¿no? En lo que es esfuerzo de torsión, la fuerza que causa una rotación en el objeto alrededor de su eje longitudinal. En los esfuerzos de flexión, la fuerza va a causar una curvatura, ¿no? En el objeto, ¿no? En cambio, en esfuerzo compuesto, combinación de dos o más tipos de esfuerzo, ¿no? Como ya hemos ido viendo. Análisis de esfuerzos, cálculo de esfuerzo y deformación en estructuras componentes mecánicos, utilización de herramientas matemáticas y software de simulación para predecir el comportamiento de los materiales y estructuras bajo diferentes cargas y condiciones, ¿no? Ahora tenemos, con toda esta modernidad, ya tenemos, ¿no?, software que nos ayuda, nos facilita, ¿no?, a calcular todo este tipo analizar estos esfuerzos. Materiales y propiedades, ¿no? Materiales más comunes, en algunos de los materiales más comunes utilizados en la ingeniería, incluye acero, aluminio, cobre, plástico, madera. Cada material tiene su propiedad única que lo hacen adecuado para diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Entre las propiedades más importantes tenemos resistencia a la tracción, la ductibilidad, elasticidad, dureza y conductividad térmica y eléctrica. Esto también es muy importante, ¿no? Cada material, por ejemplo, en este caso el cobre es un material bastante, ¿no?, que conduce de conductividad térmica, ¿no? Bueno, aplicaciones en la ingeniería, ¿no? Diseño de estructura. Los esfuerzos mecánicos son fundamentales en el diseño de estructuras, ya que permite calcular resistencia de los materiales y asegura la estabilidad y asegura las mismas, por ejemplo, en la construcción de puentes, edificios, y es necesario considerar los esfuerzos de flexión y compresión para evitar fallas estructurales. Ahora, en diseño de máquinas. En el diseño de máquinas y equipos es necesario considerar los diferentes tipos de esfuerzos mecánicos para garantizar su correcto funcionamiento y durabilidad. Por ejemplo, en el diseño de un motor se debe considerar el esfuerzo de torsión para evitar fallas, ¿no?, en el eje y en los engranajes. Ahora, en la industria automotriz, los esfuerzos mecánicos son fundamentales para el diseño y fabricación de piezas, componentes, por ejemplo, en el diseño de chasis debe considerar los esfuerzos de flexión, torsión para garantizar su resistencia y seguridad en condición extrema. Diseño de estructuras metálicas. El análisis de esfuerzo es fundamental en el diseño de estructuras metálicas. Para edificios puentes deben considerar los esfuerzos axiales, cortantes y flexión para garantizar la seguridad y estabilidad de la estructura. Ahora, en los diseños de máquinas industriales, en estos diseños de piezas mecánicas, para máquinas industriales se debe considerar los esfuerzos de torsión compuestos para garantizar la resistencia y la durabilidad de las piezas, ¿no? Bueno, en conclusión, los esfuerzos mecánicos son fundamental en la ingeniería y su comprensión es crucial para el diseño y construcción de estructuras y máquinas seguras y eficientes. A lo largo de esta presentación hemos podido ver los diferentes tipos de esfuerzos, sus aplicaciones en la ingeniería y así como los criterios de falla y el análisis de esfuerzo. También se ha visto la enorme importancia de conocer las propiedades de los materiales y su comportamiento bajo cargas distribuidas, concentradas, y finalmente se ha presentado ejemplos prácticos de aplicaciones de los esfuerzos mecánicos en la ingeniería. Se ha destacado la necesidad de seguir investigando y desarrollando nuevas tecnologías y materiales para mejorar la eficiencia y seguridad de la industria. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.